Marimari kompuche, marimari kompuwanui, Incheta Wilio Waria Tañito Bun, Welu Pashantu Malepanta Temuco Waria Meu, Luigi Muñoz Piñaniche, Kimetu Shefiñan, Pashantu Kimo Wain, Wiñan Antu Sumu. ¿Sabes qué tienen en común estas palabras? Machacmara, Inti Raimi, Aringa Oro, Wiñan Ant. Todas se refieren al mismo evento. Es el solsticio de invierno. Pero, ¿qué son los solsticios? Pon atención a la siguiente explicación. ¿Sabías que la Tierra no gira derecha? Lo hace con una inclinación de 23.5 grados, lo que provoca que la luz del Sol no llegue igual a toda la superficie de la Tierra y como resultado existen las estaciones del año. El 21 de diciembre, el hemisferio norte estará más alejado del Sol, para darle la bienvenida al invierno. El hemisferio sur, al estar más inclinado hacia el Sol, experimentará el verano. Para el 21 de junio, la Tierra habrá dado la mitad de su vuelta. Mientras el hemisferio norte se prepara para el calor y los largos días, en el sur comenzará el frío y las noches largas. A estos dos momentos del año se les llama solsticios, que en latín significa el sol se detiene. A este fenómeno los antiguos mapuches le llamaron Wiñan Antu, es decir, cuando el sol se detiene y regresa hacia el horizonte. Entonces, en el mapuche kimun se dice Quiñetre canal cañetuay ni Wiñotun, lo que significa que el sol poco a poco regresa un paso de gallo. Esto es en pequeños pasos, por tanto, cada día poco a poco tendrá más luminosidad. Según relatan los ancianos, los antepasados determinaron la fecha del Wiñan Antu por medio de la observación y contemplación del universo. Ellos intuyeron la influencia que ejerce una constelación llamada Ngaupoñi, que son un grupo de estrellas que anuncia la llegada del cambio de ciclo. Este acontecimiento se manifiesta en una diversidad de actos culturales y religiosos que caracterizan a la celebración del Wiñan Antu. Al anochecer se comienzan los Ntram, compartiendo epeu, piam y diversos conocimientos. También los ancianos realizan el Antun para orientar a los demás en su actuar. De madrugada se inicia con un Yellipún. A la llegada de una estrella llamada Gunelfe, la gente se baña en los ríos, lagos o esteros más cercanos para purificar su cuerpo y espíritu, de la misma forma que lo hace la naturaleza para renovar sus fuerzas con las grandes lluvias y preparar la tierra para ser nuevamente cultivada. Posteriormente, de regreso, se comparten diversos alimentos mapuche. Pelei kompuche, kompuwanui, Wenchui Tupachi Sumu, Peumañen Kume, Wiñan Antu Nye Beimun. Le More Mai.